Qué bendición poder estar aquí. Y yo quiero que vayamos de una vez a la palabra, porque la palabra es lo más importante en este momento. Vamos a la palabra y está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Dice la Biblia: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a orar por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy muchas gracias porque tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Pero también me encanta porque tu palabra es martillo que quebranta, fuego que consume y espada que corta. Tu palabra, Señor, trae libertad a los cautivos. Tu palabra sana, tu palabra liberta. Porque tu palabra me enseña que el que conoce la verdad lo hace libre. Y hoy te pido, Padre, que al conocimiento de esta tu palabra, los cautivos sean liberados. Pero también, Padre, quiero que hagas milagros en este lugar. Que vengan bendición sobreabundante sobre cada familia. Que venga bendición abundante sobre cada papá que está en este lugar. Que lo honres al escuchar la palabra. Que lo bendiga, Señor amado, y que no se olvide de ponerla por obra en el momento indicado. Padre, te pido que hayan milagros sobrenaturales aquí. Que los enfermos sean sanados, Dios. Levanta al que esté caído, restaura esa familia en el nombre de Jesús. Restaura ministerios. Levanta jóvenes y adolescentes que impacten las vidas de los demás. Levanta niños y niñas, Señor, en este lugar en el nombre de Cristo, que hagan tu voluntad, Padre. Padre, guarda a todas las familias de este lugar. Presérvalas para el propósito que tienes con ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dice la escritura que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y como transmitía o como decía en el primer servicio, para mí fue muy importante esta palabra y muy impactante la palabra, porque es un hombre que Dios envió, pero es un hombre con minúscula. Tengo la bendición de poder haber sido jugador de fútbol. Durante 15 años jugué fútbol, y eso solo la gloria es para el Señor. Aunque yo no conocía al Señor, yo comencé desde que tenía 8 años a jugar fútbol en la escuela Carlos Sarmiento. Y aproximadamente yo hago la cuenta y jugué o estuve involucrado en el fútbol durante 29 años. 29 años es demasiado, aparentemente. Pero en ese proceso aprendí muchas cosas en la Sarmiento, porque hay un lema muy especial en la escuela Carlos Sarmiento, y es que ahí dicen que primero forman al hombre y luego al deportista. Para mí era muy valioso estar en la Sarmiento, y por eso hoy tengo a mi hijo. Lo involucré en la Sarmiento desde los 4 añitos. Me parece que es una escuela de mucha bendición. Luego tuve el privilegio de debutar en el año 89 con el profesor Jorge Luis Pinto. Él fue el que me puso a jugar, por eso lo amo mucho, lo bendigo. El profe Pinto, aunque la verdad me dejó muy triste en este último partido, porque no tenía por qué haber cometido los errores que cometió, pero lo amo mucho. Es un hombre que sabe, que tiene canas, y porque tiene canas y sabe y tiene mucha experiencia, es que le di duro en ese partido. Porque entre más canas Dios nos dé y más experiencia, con más facilidad debemos resolver los momentos difíciles. Y resulta que él me puso a debutar en el 89. Estuve en el Deportivo Cali 4 años, por misericordia de Dios. Luego fui al Atlético Bucaramanga. Luego fui al Deportes Tolima. El Deportes Tolima, el senador le encantó mi forma de jugar y me compró en el Deportes Tolima.
Del Deportes Tolima duré también 4 años. Y de allí pasé al Deportivo Pasto en el año 99. Después estuve en Almagro en Argentina. Regresé de Argentina a Colombia. Jugué en el Real Cartagena. Luego estuve en Patriota Fútbol Club, en Tunja. Y la verdad fue mucha bendición, pero luego salí de nuevo para Venezuela en el año 2004, que fue mi último año como carrera profesional. Jugué en el Monagas Sport Club de Venezuela. Y esa fue mi carrera. Dios me permitió marcar 42 goles en mi carrera deportiva. No es normal para un defensa. Y Dios me permitió hacerlo. De los 42 goles pude hacer 27 de tiro libre. Era mi fuerte, aparentemente era mi fuerte. Lo trabajaba mucho. Le aprendí mucho a Iván René Valenciano. Y eso me ayudó muchísimo a crecer. Pero en este proceso de que le hablo aquí en la palabra y me detengo ahí en el versículo 6, en esa palabra de hombre en minúscula, es que yo en el año 98 conocí de Cristo en Ibagué. Conocí del Señor. Se acercó una vez un hombre de Dios, mi pastor Guillermo, con un hermano de las sociedades bíblicas, Yulder Amezquita, y ellos me compartieron junto con otros compañeros y fuimos a la iglesia Betel, en ese tiempo llamado Betel, hoy la iglesia central en Ibagué, y fuimos allá y el Señor nos atrapó, sencillamente. El Señor nos atrapó, pero en ese proceso en que el Señor nos atrapa a todos esos 13 jugadores, de esos cuales 11 nos bautizamos en agua, naciendo de nuevo, hubo un proceso muy delicado, muy especial para mi vida. Estoy hablando de mi persona. Y resulta que yo llegué a la iglesia con un pelo largo, aretas, pantalones rotos, bueno, una cantidad de cosas que me gustaban a mí. Pero de todo eso que yo viví en ese tiempo, cuando uno entra a las iglesias, nadie sabe quién es, ni cómo es, ni de dónde viene. Y en ese de dónde viene y quién es y cómo es, comenzó Dios a hacer la obra en mi vida. Porque yo, así como estaba o así como vivía, yo no podía ser el hombre que Dios iba a enviar, porque Dios me iba a enviar. Dios me abrió puertas cuando empezó el trato en mí, y escúcheme, y yo acepté. Porque muchas veces Dios quiere hacer el trato en uno, pero hay gente que no le gusta. No se me meta aquí, llegue nomás hasta aquí, no me toque acá. Pero resulta que cuando uno quiere ser enviado por Dios, necesita que Dios trate todas las áreas de la vida. Y para eso también necesita transformar nuestro carácter, porque en el fútbol el carácter es muy difícil. En el fútbol nos toca darnos patadas, nos toca dar codazos, nos toca defendernos físicamente y humanamente. En el reino ya no es así. En el reino me toca defenderme de rodillas, clamando, orando y ayunando. Entonces, cuando Dios comenzó a hacer ese trato, el trato más difícil de mi vida fueron las 3 áreas que yo le compartía en el primer servicio a los hermanos. Y fue el trato de la vanidad, la altivez, porque yo venía con fama, yo venía con dinero, con posición. Para mí, yo creo que era uno de los jugadores más altivos del fútbol colombiano. Yo en mi camioneta o en el auto, yo siempre andaba con una pistola y un revólver, que por cierto en el ejército, el brigadier en Ibagué, el general, nos autorizaba, nos daba permiso porque éramos jugadores famosos y andábamos con todo lo legal, pistola, revólver. Entonces cualquier situación uno lo resolvía humanamente. Todo eso Dios comenzó a tratarlo durante el periodo del año 99, cuando yo ya voy a las aguas en adelante, y comenzó un trato espectacular y duro, bien confrontativo conmigo, como hasta el año 2005. Fueron años bien complicados, difíciles, pero yo era un hombre escogido por Dios para ser enviado. Y lo que tuviera que hacer Dios, yo lo iba a aceptar. Hasta el punto que permití en mi vida que me quitara lo más difícil, y era tener fama, dinero, andar en buenos restaurantes al principio. Pero Dios tenía un propósito en mi vida, y ese propósito se iba a lograr, pase lo que pase, se iba a lograr. Lo que más me encanta
Es que ahora, en el 2019 que yo me veo, yo digo gracias, Señor, porque lo que me dolió, ahora lo disfruto. Y resulta que Él comenzó a tratar conmigo desde el año 99, 98. Pero cuando yo llego a la iglesia, nadie sabía que este hombre, bien parado, con buen porte, ¿o no? ¿Sí o no? Con buen porte, bien parado, era bisexual. Y era bisexual. ¿Cómo así bisexual? ¿Por qué? Si él no tiene necesidad de andar con hombres ni con mujeres, él tiene que andar normal. No, a mí me gustaban las dos cosas. Y también me gustaban otras cosas. Pero yo estaba en el mundo del fútbol y todo se tapaba con dinero y con fama. Hasta el punto que siempre fui un ejemplo para el Palomo Zuriaga. El Palomo fue la persona que yo más amé en la tierra, y con el deseo de que él se convirtiera al Señor. Pero nunca pudo, nunca quiso, nunca decidió cambiar. Pero yo no les vine a hablar de Albeiro, a quien siempre fui a la casa, fui a sus casas porque tenían una cantidad de riquezas, pero la fama y el mundo lo destruyó. Nunca quiso recibir a Cristo, hasta el punto que un día, un 24 de diciembre, le fui a hablar de Cristo y me dijo: no me hables más de tu Cristo, que yo no quiero saber nada de él. Cuando me dijo eso, le dije: que Dios tenga compasión de tu vida. Y ya al tiempo me di cuenta de que lo mataron y sucedió porque él escogió su vida. Pero hoy mi presente me da a entender de que yo decidí bien. Y cuando uno decide bien, termina bien, porque ese es el propósito de Dios. Y resulta que el Señor comenzó a tratarme en 3 áreas para poder llegar a ser el hombre con minúscula, porque yo era un hombre con mayúscula. Yo no necesitaba de Dios. Yo tenía todo. Iglesia, ustedes no se imaginan. Yo no vivía en un estrato 2, ni 3, ni 4, ni 5. Yo vivía en estrato 6, 7 en Ibagué. Y todo me lo hacían. Para mí era muy valioso llegar a Cristo por eso, porque a veces creemos que el que más tiene no necesita a Cristo, y resulta que es el que más necesita de Cristo. Por eso siempre le digo a mi amigo Farí: vos necesitas urgente de Cristo. Y me dice: no, ahorita no. ¿Cómo no vas a necesitar de Cristo? Sí, es que lo tengo todo. Sí, pero mañana se te acaba. Pero Cristo es para siempre. Y comenzó él a tratarme la vanidad, el orgullo, la altivez, la fama, el reconocimiento. Porque yo llegaba a la iglesia en Ibagué y ni siquiera me saludaban de abrazo y que autógrafo, nada de eso. Solamente: hermano, Dios le bendiga. Uy, me alegra verlo, Freddy, ya, no más. Y yo pasaba como desapercibido en la iglesia. Y resulta que a nosotros nos gusta que nos alaben. A nosotros nos gusta que nos brinden la venia y nos estén saludando, porque ese es el propósito de Satanás en la parte humana. Y el Señor trató eso hasta el punto que me quitó todo me lo fue quitando. Vuelvo y le repito, como le dije a los hermanos del primer servicio: esto no es bíblico ni teológico, esto me lo hizo a mí nomás. Espero que no se lo haga a usted, porque es duro, pero el Señor va a tratar conmigo, y el Señor, al tratar conmigo, es porque tiene un propósito eterno. Entonces, con cada uno de ustedes ha tratado diferente. Conmigo trató así. Y después de quitarme el altivez, la soberbia, la fama, todas esas fortalezas que eran para mí fortalezas humanas, viene y se mete en la parte de la idolatría, donde yo adoraba al divino niño, la virgen, el milagroso de Buga. Para mí era muy difícil tener que dejar eso, pero aprendí algo. Cuando me empezaron a hablar en la iglesia Betel, mi pastor Isidro, y esas enseñanzas tan profundas de él, de mi pastor Alex Gómez, de mi pastor Guillermo allá en Lérida, que empezaron a enseñarme y a enseñarme bíblicamente por qué el Dios invisible no necesitaba que yo lo defendiera, mientras que al divino niño yo lo mantenía defendiendo. A la milagrosa también tenía que defenderla, y al final era el que ponía el pecho, era yo y no ellos. Entonces, cuando yo entendí que el Dios invisible se defendía solo y antes me defendía a mí, yo dije: este es el Dios que yo necesito. Pero también tenía que tratar una parte muy importante en mi vida, y era la parte de la santería, porque yo tenía santero a mi mano derecha. En la santería, iglesia,
No les dije esto en el primer servicio, pero en la santería aprendí a manejar muchas cosas. Aprendí a saber para qué sirve el coco, para qué sirven los collares, para qué sirve hacer cosas despectivas con la lengua de vaca, cosas terribles, o sea, muchas cosas de la santería. Por eso es que ahora, por el Dios de Israel, por su misericordia, haberme rescatado de allá, es que yo ahora puedo tener ojos espirituales y ver cuando la bruja se mete, cuando el santero se mete, cuando el chamán se mete a la iglesia, porque Dios me dio esa facultad, porque de allá me sacó, de allá me rescató. Gasté muchísimo dinero, por favor no busquen brujos, no busquen chamanes, perdí muchas riquezas ahí. Cuando reaccioné dije, con esto había podido comprar otros 2 apartamentos. Pero bueno, es la ignorancia del ser humano. Y después el Señor comenzó a tratarme ya al área sexual, porque para poder ser hombre de minúscula también tengo que ser hombre santo. Porque todo el que es enviado por Dios, así sea a un parque, a una universidad, a un colegio, a donde sea que Dios lo envíe, debe ir a demostrar que el Dios que predica es santo. Y resulta que Él tenía que tratar esa área en mí. ¿Sabe qué hizo el Señor? Comenzó a alejarme a todos mis compañeros y amigos del fútbol. Pero yo, conociendo de Cristo en el año 98, tuve que seguir jugando fútbol. Pero ahora, conocimiento de Cristo, tenía que aplicarlo a mi vida sexual. Y aunque yo dormía en las habitaciones, en los hoteles con mis compañeros, ya era un Freddy Torres diferente. A ese Freddy Torres que se bañaba en los camerinos desnudo, ya no lo hacía. Ese Freddy Torres que hacía tales cosas en los hoteles, en los camerinos, ya no lo podía volver a hacer. Y entonces los mismos compañeros de mis equipos comenzaron a decir: ve, Freddy, ¿a vos qué te pasa? Ve, Freddy, vos por qué ya, ve, ¿y por qué no te? No, ya, es que Cristo llegó a mi vida. Cuando Cristo llega a la vida, Cristo te tiene que transformar. Si no, no ha llegado. Y resulta que Cristo, cuando llega a mi vida en esas 2 áreas, de yo jugar aquí, yo jugar acá, Cristo comienza a confrontarme con la verdad de Él. Y es que Él creó al hombre y a la mujer para ser de bendición. Y comencé a conocerle y a profundizar en su palabra para que Él transformara todas mis áreas, todas. Y yo le dije: Señor, bueno, pero necesito una mujer para casarme. Pero resulta que hubo un proceso muy delicado en esa área. Y es que Él no me dio ni siquiera amiga ni novia en ese tiempo. Porque el propósito de Dios para poderme entregar a alguien que hoy es mi esposa, necesitaba Dios purificarme y santificarme. Mejor dicho, necesitaba entregarme virgen a ella espiritualmente para yo poder tomar a una mujer santa. Y escúcheme, y para yo poder tomar hoy a mi esposa como mi esposa, no necesitaba entregar a cualquier hombre de una a la persona. Necesitaba entregarle a un hombre, a esa mujer santa que se guardó tantos años para mí, que no le falle nunca. Porque ¿de qué me sirve haberme casado y mañana dejarla en vergüenza? Cuando ella me entrega a mi esposa, cuando el Dios del cielo me entrega a mi esposa, sabiendo que es una mujer que se guardó para Él, viviendo para Él con tal de que Él la honrara como un buen hombre, yo no puedo ahora salirle a Dios con cuento. Por eso la formación de mi área sexual fue bien delicada, y por eso hoy le doy la gloria a Dios, porque estoy felizmente casado hace 11 años y 2 años y 3 meses de noviazgo, y tengo un hijo espectacular, un hijo hermoso, mejor que el papá. Tiene 7 añitos, va a cumplir 8 ahorita en julio, y mi hijo es una bendición. Pero ¿sabe qué me encanta? Que la mamá y yo estamos formando a ese hijo con los principios del reino, para que ese hijo mañana no sea engañado por Satanás. Porque a lo mejor yo fui engañado desde muy niño, y por eso me gustaron cosas que a Dios no le agradaban. Pero resulta que ahora que tenemos la luz en Cristo Jesús, nosotros sabemos que ese no puede ser igual. Ese niño tiene que ser de bendición. Y todo lo que se le acerque a mi hijo sin propósito lo echo.
porque mi hijo es un niño para vivir en propósito de Dios. Entonces, cuando Dios trata esa área en mí y forma a ese hombre en esas tres áreas, y yo veo que ya puedo ser ese hombre minúscula, ese hombre que ya no le interesa que me inviten a una iglesia por X o por Y cantidad, o por X o por Y situación. No, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que yo soy un enviado de Dios para predicar el evangelio de Cristo. Y ahora lo predico con autoridad, y se lo digo de todo corazón, iglesia, con autoridad, sabiendo. Y por eso le digo a mis ex compañeros y amigos del fútbol: nada de lo que a ustedes crean que les parece bueno es bueno. Porque muchas veces creemos que esto es bueno, que aquello es bueno, pero uno tiene que ir donde Dios, la fuente principal, y decirle: papá, esto es bueno. Cuando uno se da cuenta que a Dios no le agrada esto, debe dejarlo y renunciar a ello. Por eso yo le digo a mis compañeros: el juez de ustedes voy a ser yo. Así como Noé fue el hombre de la fe, y por causa de su fe muchos en el mundo fueron destruidos en su época, que no quisieron obedecer, que no quisieron entrar al arca, así hoy soy yo el testimonio de ustedes delante de ustedes. Ustedes saben de dónde me rescató el Señor. Ustedes saben lo que el Señor ha hecho en mi vida en 21 años, y hasta ahora ni siquiera me he inmutado por volver atrás. Y no he querido volver atrás, no porque yo quiera, sino porque conozco al Dios Santo, y Él me fue el que me salvó y me transformó a mí. Por eso ustedes no tienen excusa. Yo les digo a mis compañeros: ustedes no tienen excusa. Farid, no tenés excusa. Robinson, no tenés excusa. No tienen excusa ninguno. Pero en este proceso que Dios hizo conmigo, Dios me permitió ir a la Argentina en el año 2000. Y ahí conocí a mi gran amigo y hermano Jonathan Santana, argentino paraguayo, a quien le hablé del evangelio y se convirtió con toda su casa. Desafortunadamente hoy en el 2019 está apartado del Señor. Se divorció de la esposa, se casó con otra, tiene otra bebé con la esposa nueva. Pero yo siempre le he dicho: el mayor testimonio tuyo es mi vida y mi matrimonio. Porque hasta el día de hoy tú sabías quién era yo. Y hoy llevo 21 años hablando del Dios vivo, porque el único que cambia la vida del ser humano es un Dios vivo. No el divino niño que yo tenía, no el milagroso que yo tenía. Porque yo siempre salía de la misa de gallo los sábados en Semana Santa y me iba a rumbear y hacía el mismo desorden. Ese Dios religioso no cambia a nadie, pero el Dios que me cambió es el Dios vivo. Y yo le digo a mi amigo en Argentina, hoy vive en Paraguay con la nueva esposa, le digo: el testimonio más grande tuyo va a ser el mío. Y que Dios no te vaya a juzgar por mi fe que tengo en Jesucristo. Anhelo que vuelvas a Cristo, anhelo que le entregues tu vida totalmente a Cristo. Y a todos los jugadores que Dios me permitió predicarles en Paraguay, en la selección paraguaya, a Claudio Morel, a todos ellos les digo lo mismo: Cristo es el Señor. En este proceso también Dios me permitió irles a predicar a la Argentina, a los locos por Jesús y a los atletas de Cristo. ¿Qué es los locos por Jesús? Los locos por Jesús son todos los jugadores profesionales jóvenes. En ese tiempo estaba Falcao, estaba Freddy Guarín en los locos por Jesús, y en Atletas de Cristo estaban los jugadores de más edad, de 30 años para arriba. Eso había una pelea entre los líderes de este grupo y de este grupo, porque como acá hay diezmos muy importantes y acá hay ofrendas y diezmos muy importantes, entonces una pelea entre los dos, y llegué a confrontar a los dos líderes y a decirles: no te olvides que las ovejas son del Señor. Y cuando Dios me permite ir a predicar también en ese culto de hombres profesionales de negocios en la Argentina, en La Plata, Dios me permite irles a hablar y a contarles mi testimonio. Tuve el privilegio de estar en 3 superclásicos con Dante Gebel, glorioso, maravilloso. Tuve la oportunidad de estar en la iglesia de mi pastor y reverendo Claudio Freyson. Y a mí lo que más me impactó siempre de mi pastor Claudio Freyson en los cultos de los jóvenes. Impresionante, impactante. 4.000, 3.500 jóvenes el sábado, llenos de gloria, hermano, transformados por Dios. Entonces yo les decía: si Cristo está haciendo todo esto en los jóvenes y los adolescentes de Buenos Aires, también lo puede hacer en cualquiera que se disponga.
Y yo me dispuse en sus manos. Yo me dispuse en sus manos para que hoy me entregara una mujer maravillosa. Yo no sé, los hombres aquí que hoy están del Día del Padre, yo los bendigo por sus esposas, pero vuelvo y le repito, Dios me dio la mejor. Dios me dio la mejor. Tengo una mujer maravillosa que no la cambiaría, ni me arriesgaría a cambiarla por el pecado. Y no porque yo pueda hacerlo en mi fuerza, sino porque todos los días le digo a mi Señor: permíteme con mi cuerpo siempre suplir las necesidades de mi esposa, y también económica y materialmente, porque a las mujeres hay que honrarlas con todo, para que ellas vivan como Dios manda. Y a mi esposa la amo con todo mi ser, pero siempre le he dicho a mi esposa: algún día tendré que partir de la tierra, pero me esforzaré por no defraudarte a ti y primeramente a Dios. Porque si Dios me escogió y te escogió para que fueras mi esposa, es porque Él confía en lo que hizo en mí. Y Él hizo algo glorioso en mí. Por eso sé que yo no te voy a fallar. Pero cuando usted tiene dudas de lo que Dios hace, vaya y busque a Dios para que Dios le diga: todavía no he terminado el proceso. Dios todavía no ha terminado con Freddy Torres, pero sigo creyendo que lo que va a seguir haciendo va a ser más glorioso que lo que ha hecho. Pero Dios está formando un hombre en minúsculas, porque un hombre que estaba antes en el fútbol, siempre lo tuvo todo y siempre miró por encima del hombro a la humanidad. Pero ahora que estoy en Cristo me doy cuenta que solo con Cristo puedo mirar a la gente de igual a igual. Y escúcheme, cuando la gente se da cuenta de mi testimonio y yo encuentro personas que les da temor saludarme, no me salude. Pero yo confío en el Dios que hizo mi transformación, en el Dios que ha hecho mi cambio. Por eso nunca dejaré de orar por aquellos que tienen problemas homosexuales, de lesbianismo, problemas de fornicación, problemas de adulterio. Y escúcheme, hay gente en la iglesia donde yo pastoreo en Cali, en Peña de Oré, por misericordia, que las mamás no hacen sino llevarme jóvenes y adolescentes de las diferentes iglesias de la Sesión Valle a decirme: pastor, ayúdeme con mi hijo, pastor, ayúdeme con mi hija, es que ella es lesbiana, es que él es homosexual. Y lo único que yo les digo a esos jóvenes, ¿sabe qué les digo? Deposítense en las manos de Dios, llénense de Dios, llénense de su poder, porque no hay nadie que te transforme como Jesucristo. Solo Él lo puede hacer. Y cuando Él hizo esto en mí, yo dije: Señor, aquí estoy, ahora sí puedes enviarme. Y el Señor me dijo: aunque ya te puedo enviar, todavía tengo muchas cosas que hacer en ti, y yo no voy a permitir que Él no las haga, sino que voy a dejar que Él las haga siempre, porque lo que Él ha hecho en mí no lo puede hacer ningún hombre. Pero resulta que en el versículo 7 dice que ahora es un testigo. Después de que habla del hombre de minúsculas, después de que es el hombre enviado por Dios para anunciar un mensaje, ahora habla en el versículo 7 de que es un mensajero, es un testigo, alguien que tiene que ir a anunciar algo de parte de Dios. Y para ser un testigo, yo tuve que aprender en el evangelio, en el caminar con Cristo, de que tengo que aprender a morir. Y la palabra dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y cada vez que yo muero a mi yo, a mi ego, a todas esas cosas humanas que me ofrece el mundo, cada vez el Señor me usa más en su gloria, en su presencia. Y eso es lo que yo anhelo: ir a anunciarles a mis excompañeros, ir a anunciarles a mis amigos, ir a anunciarle al fútbol, a los profesores, porque yo hablo con el profe de La Pava, con el profe Reinaldo Rueda, yo hablo con todos ellos y les digo: Cristo es su Señor. Si ustedes no deciden, van a perderse, porque el mundo entero sabe, aunque no lo digan, el mundo entero sabe que hay infierno, pero Cristo nos quiere llevar a la eternidad con Él. Cristo nos ama con amor eterno, y eso es lo que yo les transmito a ellos. Hablo con Ibarrené Valenciano, hablo con Oscar Eduardo Córdoba, hablo con Víctor Hugo Aristizábal, y yo les digo eso. Hicimos una gira con todos los jugadores antiguos o veteranos del fútbol, el Pío Valderrama, Freddy Rincón, el Tren Valencia, el Nietzsche Guerrero. Con todos ellos hicimos una gira vestidos de Selección Colombia, porque yo estuve en la Selección Colombia con ellos, en la selección sub-20.
Entonces hicimos una gira y me invitaron para que jugara con Jorge Bermúdez. Y recorrimos varios estadios de Colombia. Solo por jugar cada partido nos daban a cada uno, eso sí, a Fray Rincón, a Valderrama otro precio especial, pero a cada uno nos daban 1.500.000. Y nos daban tiquetes, hoteles, los mejores hoteles de la ciudad. Y recorrimos 7 ciudades. En esas 7 ciudades, cuando me invitaron, yo dije: Padre, gracias por acordarte de mí, porque preciso llegó en un tiempo donde yo estaba en sequía. ¿Y sabe qué sumaron los 7 partidos en 1.500.000? Sumen. Entonces dije: Señor, tú eres muy bueno. O sea que Dios se acuerda de mí. Dios siempre está conmigo. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios me llevó a esa gira con todos los jugadores, Dios es tan santo que hizo que a cada jugador lo pusieran en una habitación solo. Yo dije: Padre, gracias. No quiero saber nada del pecado, nada del contacto, porque es que el jugador que no conoce a Cristo todavía es muy vulgar, todavía es muy desordenado, y yo no quiero tener nada de contacto con eso. Entonces aproveché en esa gira para decirles: compra hasta Biblias, tenga, pibe, Fray Rincón, tenga, Cristo es el Señor de ustedes, Jesucristo es su Salvador. Por eso la gente pensará: no, pero es que falta muchas almas por ser predicadas. Sí, pero para eso está la tecnología, para eso está el internet, eso se está propagando por el mundo entero. Pero nosotros, los que somos testigos enviados por Dios, tenemos que ir y confrontar, mirarlos a los ojos y decirles: mira, tú sabías quién era yo, y con solo mi comportamiento, con solo mi testimonio, te estoy diciendo que Cristo es real, que Cristo es verdad. Y ese mensaje lo he ido a llevar porque Dios me ha enviado para hacerlo. Pero primero trató con el hombre, ese hombre altivo, ese hombre soberbio, ese hombre lleno de problemas, para llevarlo a enviar el mensaje. Pero ahora el tercer versículo, el número 8, dice que Jesús dice: pero él no era la luz. Y cuando en el versículo 8 dice que él no era la luz, sino el testigo de la luz, a mí lo que me encanta es que, y vuelvo y se lo repito, lo que le dije en el primer servicio a mis hermanos: la luz no necesitaba que usted lo defendiera. Jesucristo no necesita que usted lo defienda. Pero Jesucristo nos escoge para que vayamos y testifiquemos de su gloria a hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Porque Él escogió a hombres sencillos como Moisés, hombres sencillos como Daniel, hombres sencillos escogió Dios, normales, pero los fue preparando para llevarlos a anunciar lo que Él quería. Y así me escogió a mí. Y en estos 21 años sigue haciendo la obra. Y sabe, yo me he dado cuenta que yo no soy la luz. La luz es Cristo. Él es lo más importante, no solo aquí en esta iglesia, sino en toda la tierra. Él es lo más importante en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Muchas veces, iglesia, en la formación que Dios me hizo, muchas veces no tuve ni para la leche de mi hijo, porque Dios estaba haciendo un trato con mi hijo, conmigo y con mi esposa. No tuve ni para la leche de mi hijo. ¿Y sabe qué hacía el Dios del cielo, el Dios que yo conozco hoy? Tocaban a la puerta de mi casa y me daban la cantidad que valía el tarro de leche. Muchas veces no tenía para cosas de mi hijo, y llegaban hermanos y hermanas de Roca de Salvación, cuando yo era líder, tocaban a la puerta de mi casa y me decían: Dios me dijo. Por eso cada vez que quiero comer algo, doblo mis rodillas y levanto mis manos y le digo: Señor, quiero un pescado con camarones y langostinos. Y cuando Él escucha esto, no, ustedes se ríen, pero es verdad. Cuando Él escucha esto, de inmediato me envía a la persona para gastarme lo que yo quiero comer. ¿Y saben por qué? Porque me he dejado formar por Él. Cuando uno se deja formar por Dios, tiene el respaldo divino. Y yo me quiero dejar seguir formando por Él. Por eso le ruego a mi Señor, le suplico a mi Dios, que me permita ser sujeto a mis autoridades, responsable con las cosas que Dios me pidió que fuera responsable, y que sea respetuoso y honre a mi esposa y a mi hijo. Eso le pediré siempre a mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy la luz. Él es lo más importante. El de la fama se acabó, el de la riqueza se acabó.
ahora está Cristo reinando sobre mi vida. Y todo lo que yo quiera y todo lo que yo anhele, es Cristo el que lo da y el que me lo da para que yo lo utilice. Pero sepan algo, cuando me dio, yo recién me casé en el 2008 y apenas me casé, Dios me regaló $30,000 y dijo: compren el auto que perdieron. Increíble. ¿Y sabe a quién usó? A mi amigo de Argentina, Paraguay. $30,000. Y cuando fuimos a comprar la casa, de inmediato volvió Dios y le dio la orden a él y volvió y nos bendijo. Y hoy Dios nos ha bendecido con todo lo que yo perdí, con todo lo que Dios me quitó, para volver a hacerme entender que yo no iba a depender de ningún hombre ni de lo que poseía, sino del Dios vivo. Pero ¿sabe algo? Y con esto termino. Yo quiero que leamos literalmente lo que dice el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, por favor. Los versículos 14 en adelante dice así. Y quiero que lo leamos literalmente, porque tiene mucho que ver con lo que estoy diciéndoles de Juan el Bautista. Y tendrás gozo, porque el ángel visitó a Zacarías, no se olviden. Le tocó por suerte entrar en el templo. Todo eso, ese contexto bíblico ya lo saben ustedes. A él le tocó por suerte entrar al templo. Y ese día que entró al templo, le tocó la gran bendición de que el ángel lo visitó. Su esposa era estéril. Y dice: y tendrás gozo y alegría y mucho regocijo de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mire, delante de Dios. Pero lo que más me encantó después de ese punto que dice allí, y comenzó el doctor Lucas a escribir y a decir: no beberá vino ni sidra. O sea que habían prohibiciones para Freddy Torres ahora en el nuevo nacimiento. Yo iba a traer gozo, alegría a mi esposa, a mi hijo, a mi familia. Porque muchas veces quise taparle la verdadera vida a mi mamá. Pero ustedes mejor que nadie saben que las mamás tienen un sexto sentido, de todo lo saben. Las mamás, vea, si usted les tape lo que les tape, las mamás dicen: y yo sospechaba. Y es que yo tenía un presentimiento, pero como es mi hijo, como es mi hija, yo no puedo decir nada. Mejor voy a esperar. Y mi mamá siempre sabía. Pero mi mamá, ahora que me ve, ¿cómo será que se congrega donde yo pastoreo? Claro, porque es que a veces la familia misma busca otro lugar, porque no hay profeta en su propia tierra, y busca otro lugar. Pero mi familia se congrega donde yo pastoreo, de solo ver el nuevo nacimiento de este Freddy Torres. Y entonces Dios comienza aquí a decir: no beberá vino ni sidra. ¿Y será qué? Lleno del Espíritu Santo. Yo dije: yo necesito eso. Si yo no me lleno del Espíritu Santo, voy a volver a caer, voy a volver atrás, voy a volver a fracasar. ¿Y sabe a quién? Y le sirvo de piedra de tropiezo a mucha gente. Y yo no puedo permitir eso. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y eso es lo que yo quiero, que muchísimos jugadores vengan a Cristo. Técnicos, empresarios, directivos. Ustedes, yo amo demasiado al señor Efraín Pachón, a mi profesor Moisés Pachón, al senador Gabriel Camargo, a toda esa gente. Yo no pierdo tiempo y yo les hablo de Cristo, porque ellos también son importantes para Dios. Ellos también son valiosos para Cristo, y yo no quiero que ninguno de ellos se pierda. ¿Sabe cuál ha sido el grave problema de que Farid Mondragón no se convierta? Él habla 7 idiomas. Aparte que ustedes saben, creo que ustedes saben la historia de él. Él es colombo turco. Entonces, como él es turco, sale de la iglesia religiosa católica para ir a Turquía a orar con los islámicos. Entonces él tiene una mezcla. Y fuera de eso, los cristianos que él dice que aparentemente son cristianos no le dan testimonio. Entonces él a veces dice:
bueno, Freddy, ¿quién tiene la razón? ¿Vos o estos que beben conmigo y rumbean conmigo? Entonces, por ese motivo es que yo les digo a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, esta mañana: el nuevo nacimiento trae gozo, trae alegría, y Dios puede enviarlo a uno a donde sea, porque Él hizo una obra completa en uno. Y hoy les digo esto, iglesia: ustedes han sido una iglesia escogida por Dios para enviarlos a donde Él quiere enviarlos, porque el nacimiento trae alegría y gozo. Póngase sobre sus pies.